vamos a ver el problema referido a lógica, en el cual, en base a un enunciado de gran magnitud y mediante otros símbolos, vamos a resumir a una respuesta concreta. Para ello necesitamos que todos ustedes hayan repasado sus leyes de la lógica, la ley de la idempotencia, la ley conmutativa, la asociativa, la distributiva, la ley de Morgan, la ley de complemento, de la identidad, de la condicional, de la bicondicional. Con todas nuestras leyes repasadas, vamos a poder hacer rápidamente un problema de esta magnitud. ¿Correcto, jóvenes? Listo. Pues empecemos con el problema. A ver, ¿qué es lo que me dice? La historia es apolítica o no es ciencia. Además, no es ciencia, pero la historia es una ciencia. Por consiguiente, la historia es apolítica. Sin embargo, la historia no es apolítica. Me dice, respecto de este esquema molecular, ¿qué podemos afirmar? ¿Qué es lo que podemos afirmar? De aquí que en la parte derecha me dan una serie de claves, ¿no? Para que yo pueda responder. La clave A es contingente y se reduce a un esquema condicional. B, se reduce a un esquema conjuntivo. La C es contradictorio. En la clave D es verdadero si la historia es una ciencia. Y finalmente, es verdadero si la historia es política. Señores, para que yo pueda responder adecuadamente toda esta expresión, mediante simbolismos, voy a reducir y voy a dar una respuesta puntual y concreta. Entonces, la idea es representar mediante símbolos para poder analizarlo, ¿correcto? Vamos a hacer lo siguiente. Si el alumno observa, en el problema dice, la historia es apolítica. Entonces, señores, la historia es apolítica, lo represento por una proposición P. ¿De acuerdo? Luego, más adelante me hablan también que la historia es una ciencia, ¿verdad? De ciencia, mira, ciencia. Entonces, vamos a colocar que la historia es ciencia, lo represento por la proposición Q. ¿Correcto? Listo. Señores, vamos a hacer lo siguiente y quiero que el alumno observe con mucho cuidado, de paso por paso. A ver, la historia es apolítica, lo voy a colocar en este colorcito que viene acá, quiero que observes. La historia es apolítica, señores, la historia es apolítica, lo representamos, jóvenes, esta rayita que observas, la historia es apolítica, lo representamos por la proposición P. Entonces, todo ello lo representa por proposición P. Listo. La historia es apolítica. ¿Correcto? Sigamos. A ver, luego me dice, si tú observas, acá viene el conectivo O. Acá, mira acá, O. El O viene a ser una disyunción. Entonces, ese O lo representa acá, mira acá. O, este es el O. ¿De acuerdo? Listo. Acá me dice, no es ciencia. O sea, me están diciendo que la historia no es ciencia. No es ciencia. Si te das cuenta, acá viene un conectivo, la negación. O sea, la historia no es ciencia. Y si tú observas, la historia es ciencia y se representa por proposición Q. La historia es ciencia. Pero acá me dicen, no es ciencia. Antepongo la negación a Q. ¿Qué quiere decir? Que voy a colocar acá la negación no. No Q. ¿Qué significa no Q? Significa que la historia no es ciencia. ¿Correcto? Listo. Señores, acá viene otro conectivo muy importante. Paso por paso. El además. El además viene a ser un conectivo equivalente a la conjunción, el I. El además, un conectivo equivalente a la conjunción I. Entonces, en vez de colocar además, colocamos acá el I. Además, listo, eso representa además. ¿De acuerdo?
Sigamos. Luego me dicen, además, no es ciencia. Me están diciendo acá, no es ciencia, me dicen que la historia no es ciencia. No es ciencia, me dicen que la historia no es ciencia. Se voy a colocar no Q. Acá colocaré no Q. Entonces, señores, vamos a colocar lo siguiente, ¿no? El no Q. Además, no es ciencia. Además, acá, no, listo, no, eso significa que la historia no es ciencia. ¿Listo? Sigamos. Si tú observas, acá viene el pero. El pero es un equivalente al conectivo conjunción. Este pero que observas, este pero es una conjunción. El pero es el líquido. Colocamos acá el pero. Pero. La historia es una ciencia. La historia es una ciencia, lo voy a subrayar para poder representarlo. La historia es una ciencia. La historia es una ciencia, lo represento, señores, por la proposición Q. Entonces vamos a colocar acá, proposición Q. Pero la historia es una ciencia. ¿La entendemos? Pero la historia es una ciencia. Y vamos avanzando. Luego, señores, viene el por consiguiente. El por consiguiente es una condicional, ¿no? Ese por consiguiente lo colocamos de azulito para que tú lo veas. Acá. Dice acá, por consiguiente. El por consiguiente es una condicional. El entonces. Lo coloco acá. Una letra muy bonita, lo coloco acá. Por consiguiente. Esto significa por consiguiente, el equivalente, ¿no? Señores, luego me dicen, la historia es apolítica. La historia es apolítica, lo vamos a representar acá. La historia es apolítica. Observa que la historia es apolítica, lo tienes acá. La historia es apolítica, representado por la posición P. Entonces acá colocamos la posición P. ¿De acuerdo? ¿Listo? Vamos a colocar la posición acá. P. Listo. Sigamos. Finalmente me dicen, sin embargo, el sin embargo es un equivalente de la conjunción. Este sin embargo lo voy a colocar acá para que tú lo veas. Sin embargo, un equivalente del y o conjunción. Sin embargo, colocamos acá. Sin embargo, ¿listo? Sin embargo, la historia no es apolítica. La historia no es apolítica. Vamos a colocar negación de P, porque P significa historia es apolítica. Y al final me dicen, la historia no es apolítica. Hasta colocamos negación de P. La historia no es apolítica. Señores, toda la expresión que tú observas, lo he representado mediante simbología, como tú lo puedes ver acá. Acá observa que tienes toda la simbología del esquema molecular, ¿cierto? Y esta simbología lo tenemos que reducir con mucho cuidado para ver cuál es la respuesta. Bueno, señores, listo. Quiero que el alumno observe con mucho cuidado. Lo vamos a resolver con mucho cuidado. Empecemos con este corchete. Quiero que observes el corchete nada más. El corchete, cómo lo voy a reducir. ¿De acuerdo? Este paréntesis, y acá tengo la conjunción, el i. ¿Correcto? En esta expresión que tú observas, el i es de primera jerarquía, es de i manda. Y el i es conmutativo, puede cambiar de orden. Quiere decir, la proporción no q, los cambios de orden. No q. Así es, listo, no q. ¿De acuerdo? Viene acá, señores, no q, i. Cambiando el orden, puesto que es conmutativo. Variamos el orden. El paréntesis acá, porque la expresión es conmutativa. Entonces vamos a colocar P, ahora tienes P, O. Vamos a colocar el O, no Q, porque es conmutativa. ¿Correcto, señores? Listo.
Quiero que observes. Lo que yo he realizado acá en comunicatividad, he variado el orden. El paréntesis lo he colocado hacia la derecha y el no Q hacia la izquierda. Y aquí voy a aplicar algo importantísimo que quiero que el alumno observe. Mira acá en el paréntesis. Nuevamente en el paréntesis hago la siguiente expresión. En dicho paréntesis. Si el alumno se da cuenta, en dicho paréntesis hago lo siguiente. Miren, voy a coger igualito esta expresión de acá. No Q. Listo, no Q. Así es. No Q. Acá viene el I. Y coloco el paréntesis. Y dentro del paréntesis, aplico nuevamente la conmutatividad. Puesto que esta es disyunción. En disyunción, yo puedo variar el orden y no afecta el resultado. Quiere decir, el no Q coloco primero acá. No Q. Así es. No Q. Viene acá la disyunción O. O, P. Jóvenes, quiero que observen con mucho cuidado. Este corchete, jóvenes, dentro aplicaremos la ley de la absorción. Quiero que observen acá. Señores, de la absorción, como repasando. Tengo una proporción P. Y, paréntesis, P o Q. Observa que la proposición P es repetitivo, se repite. Tengo el conectivo I y acá la inversa, conectivo O. La repetitiva es la que absorbe todo. Si acá se repite la proposición P, coloco P. Si se repite no P, coloco no P. Si se repite no Q, coloco no Q. El que se repite es el que absorbe. ¿Correcto? Señores, observa acá. Tengo acá el conectivo I y acá el conectivo O. Y acá el repetitivo viene a ser el que no Q. El no Q se repite acá, no Q. Por lo tanto, él absorbe a toda la expresión. Conclusión, el resultado de todo este corchete por la ley de la absorción me resulta no Q, no Q. Entonces vamos a decir que acá obtengo no Q. Así es, listo. Esto viene a ser el resultado del corchete. Obtenemos no Q. Así es, no Q. Sigamos. Una vez habiendo resuelto este corchete, viene acá I, Q. Colocamos acá y la proposición Q. Y vamos a colocar su llave respectiva. Llave, llave. Así es. Señores, no Q y Q. ¿Qué me resulta no Q y Q? Si el alumno observa, recordando la ley del complemento. En la ley del complemento, Q y no Q es una falsedad. O no Q y Q es una falsedad. Recordando nuestra ley del complemento, que lo hemos dicho en clases anteriores. Esto hay que saberlo de memoria, ¿no? O simplemente analizando la tablita de verdad. Señores, observa. No Q y Q. ¿Qué me resulta no Q y Q? O si deseas Q y no Q. Me resulta una falsedad. Quiere decir que toda esta expresión, si tú observas la llavecita, me resulta acá una falsedad. Así es. Jóvenes, conclusión. La llavecita me resulta falsedad. Aquí viene el conectivo condicional. Condicional, así es. La condicional y una proposición P. Listo. Proposición P. Colocamos su llave respectiva, y viene luego acá el conectivo I. Y no P. Colocamos no P. Así es. Listo, señores. Rápidamente observamos acá, jóvenes, la condicional. Si el alumno se da cuenta, justamente acá, fíjense acá tienes la condicional. ¿Y qué es lo que yo voy a entender en una condicional? Eso quiero que el alumno tenga presente. Para ello, vamos a recordar la condicional. En esta nubecita que tú observas, vamos a recordar la condicional. La condicional dice, si la primera componente es verdadera, entonces la segunda componente es falsa, todo ello
es equivalente, jóvenes, a una falsedad en la condicional. Quiero que tenga primero acá la condicional. Una condicional. Si la primera componente es verdadera y la segunda componente es falso, todo resulta falso. En todas las combinaciones similares, diferentes, obtienes una verdad. En todos los demás casos, una verdad. Señores, falso. Entonces, una proposición P y en verdad una verdad. Acá me resulta una verdad. Solamente obtengo falso en este caso. Solamente en este caso. O sea, si acá fuese verdad y acá fuese falso, todo sería falso. Pero basta que sea diferente. Mira, diferente, ya no obtengo esta frase, obtengo una verdad. Tu tablita de verdad era condicional. Por eso quiero que el alumno estudie su tablita de verdad. Acá obtengo una verdad. ¿Correcto? Listo, señores. Verdad. Acá viene. Y no proposición P. Señores, jóvenes, quiero que el alumno observe la siguiente expresión. Verdad y no P. Para ello debemos recordar la ley del complemento, que es una clase pasada, el complemento. ¿Qué me dice el complemento? En una conjunción, me dice, si yo tengo una verdad y una proposición P, es equivalente a la misma proposición P. Una verdad y una proposición P es equivalente a la misma proposición P, por ley del complemento. Jóvenes, una verdad y esta proposición es equivalente a la misma proposición. Por el de acá, verdad y proposición da la misma proposición. Si acá fuese no Q, acá saldría no Q. Si acá fuese no P, acá saldría no P. Señores, una verdad y no P, me resulta la proposición no P. Acá resulta entonces la proposición no P. Señores, esta es la respuesta. Si el alumno observa el resultado final que sale en no P, es bien interesante, señores. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Yo obtengo no P. Y si tú te das cuenta, el P significa que la historia es apolítica. La historia es apolítica, significa que su negación, nosotros acá, por lo tanto, decimos la negación no P. ¿A qué equivale no P? Si P significa que la historia es apolítica, entonces vamos a decir que su negación será que la historia es política. Entonces vamos a decir que la historia es política. La historia, señores, la historia, vamos a decir que la historia es política. Simplemente un análisis nada complejo. ¿De acuerdo, jóvenes? Observa que bien interesante. Primero tenemos negación de P. Y si P significa que la historia es apolítica, su negación significa que la historia es política. ¿Lo tienes? La negación significa que la historia es política. Esto viene a ser la respuesta. Jóvenes, conclusión. La historia es político. Vamos a nuestras claves, buscamos nuestras claves y acá lo tenemos. Acá lo tenemos. ¿Correcto? Es verdadero si la historia es política. Y vas a marcar tu clave. Jóvenes, como te has dado cuenta, es un problema de bastante análisis, en el cual no es complejo. Lo que siempre recomiendo es aprender bien tus leyes de la lógica para que tú puedas resolver un problema de esta naturaleza. Te va a servir para postular, te sirve inclusive para tus exámenes de los primeros ciclos de universidad, ¿no? Como te has dado cuenta, no es nada complicado. Es bien simple, pero que el alumno repase constantemente un problema completo que te va a servir. ¿Listo, jóvenes? Continuemos entonces. Buenos días, jóvenes. En la sesión de hoy vamos a continuar con problemas de lógica. Enunciados bien interesantes, las cuales nosotros, mediante simbología, vamos a dar una respuesta puntual y concreta. Pero siempre les digo a ustedes, jóvenes, para este tipo de problemas que se van a hacer a continuación, repasa todo tu ley de la lógica, que te van a servir, tanto también para el tema de conjuntos.
Y para problemas que aparentemente son complicados, lo vamos a resumir en algo bien simple. ¿De acuerdo, señores? Entonces, habiendo repasado nuestras leyes de la lógica, vamos a resolver problemas de esta naturaleza, problemas del examen de admisión. ¿Correcto? Listo. Señores, veamos. A ver, me dicen lo siguiente. De las siguientes proposiciones, ¿cuáles son equivalentes entre sí? Aquí en el examen me dan 3 expresiones diferentes que yo tengo que analizar, ¿no? Y me dicen, de estas 3, ¿quiénes son equivalentes? O sea, iguales. Primera, es necesario que Juan no vaya al cine para que termine su tarea. Segunda, no es cierto que Juan termine su tarea y vaya al cine. La tercera, Juan no termina su tarea y no va al cine. Señores, tienen 3 expresiones, 3 enunciados, en las que yo y ustedes tenemos que interpretar cuál de ellas son equivalentes, es decir, iguales. Aparentemente parece un poco complicado, pero mediante la simbología de la lógica vamos a ver que es bien fácil. ¿Correcto, señores? Acá obtienes las claves, señores, para que tú puedas ver, tienes las claves, ¿no? Y al final vamos a marcar la respuesta adecuada. Vamos entonces a la solución. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Juan va al cine, vamos a llamarlo por decir proposición P, ¿correcto? Entonces denotamos. El siguiente enunciado lo vamos a llamar proposición P. Listo. Esa es una proposición P, ¿correcto? La siguiente expresión, Juan termina su tarea, vamos a llamarle proposición Q. Lo representamos entonces por proposición Q. Así es, ¿listo? Ya teniendo la representación simbólica de cada expresión, señores, entonces vamos a analizar la parte 1. Esta parte 1, ¿qué es lo que me dice? Quiero que veas con mucho cuidado lo que dice. Es necesario que Juan no vaya al cine para que termine su tarea. Juan no puedes ir al cine para que tú puedas terminar tu tarea, ¿correcto? No vas a ir al cine para que tú puedas terminar tu tarea. Esta expresión, la primera parte, es equivalente a escribir lo siguiente. Miren acá. Si Juan termina su tarea, entonces Juan no fue al cine. Claro que sí. Lo dedicó tiempo a hacer la tarea. Y al dedicarle tiempo a hacer la tarea, obviamente no fue al cine. Entonces, la primera expresión es equivalente a esta expresión, ¿cierto? Si Juan termina su tarea, entonces Juan no fue al cine. ¿Correcto? Lo vamos a representar mediante símbolos. A ver, quiero que tengas mucho cuidado. Quiero que observes lo siguiente. A ver. Si Juan termina su tarea, señores, si Juan termina su tarea, toda esta expresión, si Juan termina su tarea, observas su tarea, si Juan termina su tarea, le llamamos proposición Q. Toda esta expresión que está subrayada, vamos a llamarla proposición Q, si Juan termina su tarea. Luego viene un conectivo importante, el si entonces. El entonces es un conectivo. Este entonces que estoy acá de azulito, coloco acá. El entonces. Lo colocamos con su conectivo de esta manera. ¿Correcto? Entonces. Así es. Listo, mira. Vamos a colocar acá entonces el entonces. ¿De acuerdo? Este es el entonces de azulito. ¿Listo? Dice. Entonces. Juan no fue al cine. Juan no fue al cine. ¿Correcto? Juan va al cine, se representa por P. Entonces vamos a representar acá, señores, vamos a representar
que Juan no fue al cine de la siguiente manera. Entonces, Juan no fue al cine, lo voy a representar de la siguiente manera. Vamos a ver. A ver. Si Juan va al cine, se representa por P. Si Juan no va al cine, se representa por negación. No, no P. Así es. No es este esquema molecular simbólicamente se representa de la siguiente manera. Para que lo observes. Veamos. Si Juan termina su tarea, lo representé por Q. Lo vamos a acá. Q. Listo. Viene la condicional entonces. Entonces, ¿así es? Luego viene el no P. Colocamos acá el no P. Listo, señores. Eso viene a ser la representación simbólica de todo el esquema molecular, ¿correcto? Pero la condicional es equivalente a ¿qué? Para ello, entonces recordamos nuestras leyes lógicas. En nuestras leyes lógicas, quiero que recuerdes acá una pequeña nota. Nota para que el alumno pueda recordar en la condicional. Quiero que recuerdes que tengas mucho cuidado acá. En una pequeña nubecita vamos a recordar el equivalente de la condicional. Si un alumno, por ejemplo, tenía, por decir la siguiente expresión, P, si P, entonces Q era equivalente a colocar, señores, no P, negación de la primera, o la segunda que viene a ser Q. Eso quiero que observes. Quiero que observes esa nubecita, porque esa nubecita es lo que nos va a servir. Nos va a servir para nuestro análisis de este problema que es bien interesante. Eso quiero que tengas presente. ¿Correcto, señores? Entonces vamos a resolver mediante esta ley lógica la siguiente, un equivalente. ¿A qué es equivalente entonces? Q. Entonces no P. A ver, equivalente con la negación de la primera componente. Negación de la primera componente. Voy a colocar acá negación de la primera componente. Colocamos negación de la primera componente. O. Viene el conectivo acá. O. Luego se coloca la segunda componente, igual se va a copiar la segunda componente. Y la segunda componente de toda esta expresión. O sea, viene a ser la expresión no P. ¿Listo, señores? Pues quiero que observes que esta expresión que tú observas, es equivalente a esta expresión. He aplicado mi ley condicional, mi condicional, para resolver ese problema. Entonces vamos de presente esta expresión en una nubecita, así para que tú lo veas. Correcto, listo. En forma análoga voy a interpretar la parte 2. La parte 2. En la parte 2 me dice, acá lo tienes, no es cierto que Juan termine su tarea y vaya al cine. No es cierto que Juan termine su tarea y vaya al cine. A ver, entonces representamos mediante simbología cada una de estas expresiones. No es cierto que Juan termine su tarea. Observe acá. No es cierto que Juan termine su tarea y vaya al cine, ¿no? Y vaya al cine. Vamos a ver. Señores, la primera expresión que tú observas acá no es cierto. No es cierto, es negación, ¿no? La negación. No es cierto, el alumno debe recordar que es negación. Esto significa no es cierto. ¿Correcto? Listo. No es cierto que Juan termine su tarea. O sea, que Juan termine su tarea. Señores, que Juan termine su tarea representado por Q. Juan termina su tarea, toda esta expresión lo vamos a representar en la proposición inicial, ¿no? Colocamos Juan termina su tarea. ¿Así es? Jóvenes, Juan termina su tarea, lo tienes acá, representado por la proposición Q. Entonces vamos a colocar Juan termina su tarea, representado por la proposición Q. Así es, Q.
Si el alumno se da cuenta, va a observar acá otro conectivo. Este conectivo que tú observas, este conectivo, lo llamamos acá el I, ya es el I o la conjunción. Y luego al final dicen que vaya al cine, o sea, que Juan vaya al cine, que Juan vaya al cine. Señores, la última expresión, que Juan vaya al cine. Que Juan vaya al cine, acá lo tienes, que Juan vaya al cine, representado por la proposición P. Que Juan vaya al cine, lo representa por la proposición P. Así es. Listo. Señores, toda esa expresión entonces equivale a colocar lo siguiente, ¿no? O sea, toda esta expresión que tú observas, lo vamos a representar mediante símbolos. Y ahí quiero que tengas mucho cuidado, ¿correcto? Listo, señores, a ver, vamos a ver. No es cierto, ¿listo? Colocamos acá, no es cierto, ¿listo? No es cierto que, no es cierto que Juan termine su tarea, o sea, Q. Y Juan vaya al cine, P. Señores, toda esa expresión es equivalente a esta expresión. Así es. Y si el alumno recuerda, acá podemos aplicar la ley de Morgan. Entonces, vamos a aplicar aquí entonces Morgan. Por eso necesito que todos ustedes aprendan bien sus leyes de la lógica, ¿no? La aplicamos acá, Morgan. Vamos a aplicar Morgan, así es. Listo. ¿Qué dice Morgan? Morgan dice que esta negación va a negar a la proposición Q, que esta negación va a invertir este conectivo y que la negación va a negar a la proposición P. De esta manera, la negación se introduce en el paréntesis, va a negar a la primera proposición. De esta manera, negación de la proposición Q. Así es. La negación invierte el conectivo, ya no será I, ahora será O. Y la negación se introduce aquí en P, niega al P, ¿no? Negación de P. Señores, este es el equivalente de todo este esquema molecular. Por lo tanto, ¿qué te parece lo que necesita? Necesita para que tú lo puedas analizar con cuidado. Así es, tengo acá la siguiente expresión. Y a simple vista te das cuenta que él, mira, con él es lo mismo. Mira lo que me resultó. La misma expresión hasta el momento. Analicemos entonces la tercera y última expresión, ¿no? Veamos. ¿Qué me dice la última? Me dice, Juan no termina su tarea y no va al cine. ¿Perfecto? A ver. Juan no termina su tarea y no irá al cine, que es lo mismo, ¿no? Analicemos esta expresión. Juan no termina su tarea y no irá al cine. ¿Correcto? Juan no termina su tarea y no irá al cine. Vamos a ver. Señores, la primera expresión. Juan no termina su tarea. Juan no termina su tarea, perfecto, lo podemos representar, ¿no? Si Juan no termina su tarea, quiero que tenga presente. Juan termina su tarea, se representa por la proposición Q. Y acá me dicen que Juan no termina su tarea, o sea, hay una negación, o sea, no Q sería entonces. La negación sería decir no Q, así es, no Q. Acá hay un conectivo, el I, por la conjunción, representado por la conjunción. Finalmente me dice acá, no irá al cine, o sea, Juan no irá al cine, acá, no irá al cine. Observe esta expresión, no irá al cine, ¿no? Si te das cuenta, cuando Juan va al cine lo representamos por P, si no va al cine, será negación, o sea, negación de P, significa que no irá al cine, no P, ¿correcto? Listo. Señores, esta expresión equivale a colocar lo siguiente, pero acá, no Q, ¿listo? No Q, listo. Conectivo I,
no P. Listo, ya tengo el equivalente a la tercera expresión y lo coloco entre nubes. Señores, tenemos tres respuestas. Quiero que observes. 1, 2 y 3. Si tú te das cuenta, la primera y la segunda. La primera y la segunda son equivalentes. ¿Equivalentes por qué? Me resulta no Q. No Q. Conectivo O. Conectivo O. No P. No P. Ambos son iguales, equivalentes. La tercera es muy diferente, porque tiene conectivo I. La conjunción el I. Tiene el I. Es diferente. Ambos son iguales. ¿Cómo son ambos? Como son la primera y la segunda, iguales. Es el mismo enunciado. Por lo tanto, serán equivalentes. ¿Quiénes serán equivalentes? Serán equivalentes la primera y la segunda. Así es, la primera y la segunda. Estos son los equivalentes. La primera y la segunda, señores. Pero rápidamente nos vamos a ir a nuestra clave para ver cuál debe ser la respuesta, ¿no? En este caso, viene a ser la clave A, la primera y la segunda. Vamos a la clave A y marcamos. Como te has dado cuenta, el problema no es complicado, ¿no? La sugerencia acá para el alumno, la sugerencia es que el alumno repase constantemente sus leyes de la lógica, para que el alumno pueda rápidamente hacer las transformaciones adecuadas, ¿no? Y pueda resolver un problema, reemplazar todos tus conectivos, y de esa manera vamos a poder resolver problemas de esta naturaleza, ¿no? Con nuestras leyes. Y nuestros conectivos se hacen mucho más simples. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, vamos a continuar con el siguiente problema. ¿Listo, jóvenes?